el ADN tiene que replicarse para poder permanecer como un código, como el libro del código genético que tenemos. Usualmente lo que sucede es que aquí tenemos una representación en hebra celeste, el ADN, y ustedes pueden ver cómo se abrió en un punto, ¿verdad? Y se abrió, digamos, voy a coger el extremo 5' y se abrió en este sentido. Y la otra parte correspondientemente, porque son complementarios. Ustedes pueden ver que en esta hebra, esta doble hebra del ADN, A está con T y son 2 líneas para indicar que solo 2 puentes de hidrógeno hay. C se unió con G y son 3 líneas punteadas que son los 3 puentes de hidrógeno que se pueden dar. Ellas son las hebras que mantienen la información. Viene una enzima, que usualmente es la ADN polimerasa, si estamos hablando de biosíntesis del ADN, y esto permite en un sitio particular de una región promotora, que es donde es una región que está antes de la codificación de un gen particular, que codifica para una proteína particular. Y entonces abre el ADN y vamos a tener un sentido. Este sentido de la derecha es el de 3' 5' y el sentido de la izquierda, que es el de 5' 3'. Y entonces hay un montón de nucleótidos en el medio y hay una enzima que empieza a juntarlos. Esa enzima empieza a juntarlos desde el extremo 5', desde el extremo 5' al 3' y va creando una forma continua de transcripción. En esta otra que está aquí, se va creando, no se puede transcribir porque está en un sentido diferente, que es de 3' a 5'. Entonces, ahí tiene que hacer pequeños trucos si quiere utilizar esta forma de la plantilla, porque no es la natural. Bueno, para la transcripción utilizamos la ARN polimerasa. La ARN polimerasa es importante porque sustituye donde estaba la timina y pone un uracil. Y entonces crea una sola hebra, que es la tercera gran diferencia perdón. Que es la tercera gran diferencia entre ARN y ADN, es que uno es de una hebra y la otra es de 2 hebras. Ok. Tenemos el ADN y tenemos el extremo 5' a 3'. Eso es el sentido, ¿verdad? Ese es el sentido que yo quiero replicar. Y tenemos el extremo complementario 3' y 5'. La ARN polimerasa va a ir uniendo nucleótidos en la hebra que es el antisentido, porque al ir uniendo nucleótidos en la hebra que es el antisentido, va a ir poniendo los nucleótidos en el sentido original. Entonces, si este sentido es 5', 3', decimos que es positivo. El sentido 3' a 5' decimos que es negativo. Y entonces, el ARN que está saliendo es un sentido positivo porque vamos de 5' a 3'. ¿De acuerdo? Solo que, vean que, por ejemplo, aquí, vean la flechita. Donde había una A que acoplaba con una T, vamos a tener una U. Claro, donde había una G que se acopla con una C, hay una C, ahí no hay problema. Igual que cuando había una C que acoplaba con una G, era complementaria, de ahí iba a haber una G. Solamente entonces donde había una A,
que acotada con una T, vamos a poner un uracilo. Y donde hay una timina, pues obviamente ahí no hay cambios con la adenina. Entonces, este que está aquí es el sitio promotor. Aquí es donde es reconocido por la ARN polimerasa. Dice, ok, vamos a sintetizar el gen XYZ y entonces viene la polimerasa, encuentra la región promotora de la proteína XYZ y entonces empieza a sintetizar el ARN con esa transcripción. Ok, bueno, ya esto lo dijimos. Ok. El ARN puede llegar hasta 10.000 nucleótidos y vamos a tener 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, que contiene básicamente las secuencias que son importantes. El ARN ribosomal, que es donde va a venir el ARN mensajero a empezar a la síntesis en el ribosoma. Y el ARN de transferencia, que es el que trae los bloques constructores de los aminoácidos. Este es el ARN de transferencia, parece una cruz, ¿verdad? Y vean que va desde un extremo 3' que está libre y el 5' lo tenemos ahí libre también. Y aquí, perdón. Y aquí es usualmente una de las regiones más importantes que ahora vamos a ver. Esta región de abajo, que va a tener un trinucleótido particular, es la región que se llama anticodón. Ok. ¿Qué pasa? Hay una enzima que se llama la aminosil tRNA sintetasa, que es la que hace posible el que, voy a volverme un poquito, ok, aquí tenemos la 3' hidroxi y vean esta secuencia de A, C, C. Esa secuencia de A, C, C es el término 3'. Y la vamos a ver reflejada aquí. Número desconocido. Disculpen, que me he apagado el teléfono. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que inicialmente tenemos un aminoácido que es fosforilado. ¿Por quién? Adivinen, el ATP. El ATP llega y fosforila el aminoácido de forma tal que mete un fosfato, mete digamos, un nucleótido ahí, enlazado al aminoácido y libera pirofosfato, que va a estar ahí en el ambiente, reacciona con agua y forma fosfatos libres. Este aminoácido que está con este nucleótido marcado es detectado por el ARN de transferencia y el hidroxilo en el extremo 3' libre ataca el carbonilo nucleofílicamente de forma tal que sube este par de electrones. Y entonces, ¿recuerdan ustedes en algún momento en Orgánica 1 yo les comentaba esto de que subían los electrones y que después tenían que volver a bajar de alguna manera, ¿verdad? Pasamos del mecanismo en el cual es una sustitución nucleofílica que va a un intermediario que es tetraédrico, pero que después vuelve a ser digonal, o sea, de hibridización sp2. Entonces el hidroxilo ataca el carbonilo, el par de electrones del oxígeno sube, pero cuando vuelve a bajar, el enlace, que es el más débil, se rompe, que en este caso es entre el carbono y el oxígeno, liberando el nucleótido particular, en este caso AMP. Y entonces ese aminoácido queda ahí pegado.
Y es interesante, ¿verdad? Entonces ya ahí ya sabemos que este aminoácido queda pegado. Ahora, estas sintetasas son exclusivas. Para cada aminoácido hay una sintetasa particular. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí se representa en figura la sintetasa de pegar la histidina a el ARN de transferencia. Y solamente este es el que se pega. Entonces aquí se llega el ARN IS, de tipo HIS, porque va a transmitir la histidina, y entonces lo acerca a la histidina y ahí empieza la reacción. Una de las cosas importantes es el famoso código, el código de la vida o el código genético. Y aquí es donde eventualmente pueden ocurrir cosas serias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo quiero meter una histidina, solo hay prácticamente dos formas en las que se puede pegar eso. Empezando con una citosina, con una adenina y uracilo, o adenina y citosina. Pues empiezo de la posición 5' a la 3'. Por ejemplo. Entonces, eso es un codón, es un un código de 3 bases que me va a decir cuál es el aminoácido particular que yo quiero pegar. Y ese es el código genético. Hay códigos de parada, hay códigos de empezar, hay códigos de parada. Bueno, eso no lo sabemos. Bueno, básicamente, ¿verdad? Tenemos que recordar que el ADN es doble y tiene su complementario y el ARN no, ¿verdad? Es una hebra simple. Entonces, en el proceso, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos, esto que yo estoy marcando es mi partida. Mi partida es esta cadena que viene aquí ya, pegada a un ARN de transferencia que tiene esta parte, este anticodón que está aquí, que es UCG. El codón que se le va, que va con este anticodón es uracilo con adenina, citosina con guanina y guanina con citosina. Ok, entonces, si yo quiero saber qué es lo que se me va a pegar aquí a mí, yo tengo que ir al código genético, ver desde el 5' a 3', que se me traduce con AGC. Me vuelvo. AGC es serina. Entonces, efectivamente, lo que se tenía que pegar ahí era una serina. El siguiente, este que está aquí, es G con C, A con U y A con U. Entonces, el código que sigue es pegar un aminoácido que tiene que ser, en este caso, el que corresponda al codón C, C, U, U. Si retrocedo, C, U, U es leucina. Y esto quiere decir que el de transferencia que sigue tiene que traer el aminoácido leucina por aquí. ¿Y qué es lo que va a suceder? En el siguiente paso, el grupo amino de la leucina va a reaccionar con el grupo carboxilo de la serina que estaba puesta anteriormente y entonces va a pegarse, va a formar el enlace peptídico y ahí sigue. Y ahí sigue la secuencia. Entonces, por ejemplo, el CGG es CG aquí con G con C y con G con C. Y entonces este codifica para la adenina y ahí sigue pegando la secuencia. Y así es como sigue. Básicamente todo esto es el proceso, ¿verdad?
Este proceso implica entonces ADN que tiene que abrirse para producir una sola hebra de ARN, que es el transcripto. Hay una modificación del ARN, usualmente ese proceso se llama, hay que quitar ciertos intrones dentro del ARN que se llaman, el proceso se llama splicing. Y se va a originar entonces el ARN mensajero que contiene el código ya sin las cosas que no interesan. Ahí también se sintetiza parte del ARN ribosomal que viene a unirse con proteínas en el ribosoma y el ARN de transferencia que viene a unirse a los diferentes aminoácidos en el citoplasma, entrando al ribosoma con el aminoácido que va siguiendo y ahí sigue el proceso. Vamos a ver, si me permiten, un video corto. ¿Lo oyen? ¿Lo oyen? No. Bueno, por eso está en pausa. Pero no se escucha. ¿Lo oyeron? No, creo que tiene que darle compartir audio de la computadora. Okay. Y no sabe dónde. Por casualidad. Porque no lo veo. Donde dice compartir pantalla, me parece que es que usted le da clic ahí, le salen las opciones y salen como 3 viñetas que dicen compartir audio, compartir pantalla, algo así me parece. Es que... Share computer. Ah, ok, perfecto. Está en inglés. Primero lo vamos a ver sin audio y después con audio y después le quito el audio y lo vamos a volver a ver, ¿ok? Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added,
The chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Vamos a ver cómo nos fue. Entendiendo. Bien, me parece. Ajá. Ya habla muy lentito y es fácil seguirlo, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir, describir el proceso? Okay. Que acabamos de ver. Nuevo café molido Nescafé, 100% costarricense con... ¿Alguien puede describirme el proceso que acabamos de ver? Aquí con la lámina, más o menos. Fernando, usted que se apunta. Bueno, a ver qué tal nos va. Ajá. Primero que nada, el ARN tiene que transcribirse a partir del ADN en este caso. Después tiene que modificarse, quitarle partes que son los intrones y volverse a acomodar en el nuevo ARN mensajero. Después, este tiene que pasar junto con el ARN de transferencia para construir la cadena de aminoácidos y formar la proteína. Sí, eso es lo que acabamos de ver en el video. Una de las cosas que no, en el video no lo dicen y no sé si en el libro de texto lo marcan, ustedes saben que la vida está formada por dos tipos de seres, unos que son eucariotas y otros que son procariotas. Los eucariotas son los que tienen núcleo y los procariotas no tienen núcleo. Entonces, los procariotas, el ADN está ahí, ¿verdad? En la célula, en el citoplasma, porque no hay núcleo. En el otro caso, en las células que sí tienen núcleo, pues entonces nuevamente en el núcleo se protege toda la información genética y esta es transcrita y ya sale al citoplasma para hacer la síntesis proteica, ¿verdad? Ok, vamos a repetir el video ahora sin audio. Básicamente es como ir del ADN a la proteína, ¿verdad? Tenemos una célula y hay diferentes organelas y aquí lo que se describe pues es una célula de un eucariota en donde está el núcleo. Y en el núcleo pues lo que tenemos es los cromosomas, que son 23 cromosomas, que guardan la información genética de todos nosotros, o sea, son kilómetros de moléculas de ADN, ¿verdad? Que se encuentran estabilizadas en histonas. Cuando una las estira, entonces hay una parte particular de todo ese ADN que forma un gen. Hay una enzima que se llama la ARN polimerasa que se encarga de abrir la molécula de ADN en la hebra de consentido y contrasentido, y entonces empieza a crear el código, a transcribir el código a una molécula de ARN, siempre en el sentido 5' a 3', tomando todos los nucleótidos que están ahí en el núcleo, en ese medio. Y ahí tenemos el ARN mensajero, que usualmente contiene más información de la cuenta, y entonces hay que quitársela en un proceso que se llama splicing. Eso, después del splicing, queda la molécula de ARN que viaja a través de la membrana nuclear hacia el citoplasma y llega al ribosoma. En el ribosoma se le da la bienvenida, ¿verdad? Y se acopla muy bien con el ARN ribosomal. Y el ARN de transferencia que trae
la secuencia, el anticodón marcado según el aminoácido que sea, que hay 20 pares de 20 aminoácidos que son los que necesitamos para la síntesis proteica y que se traducen en una secuencia particular de 3 nucleótidos. Y ahí se va haciendo la síntesis proteica, ligando aminoácido a aminoácido por medio de un enlace peptídico. Una vez que ya se sintetiza la proteína, ¿verdad? Esta sale del ribosoma y por algunas otras enzimas que muchas veces son chaperonas, se le da la estructura terciaria y cuaternaria que finalmente tiene la proteína y su definición, ¿verdad? Su definición en el sentido de si esta es una proteína de origen funcional o es una proteína de origen estructural. Ok. ¿Preguntas? Ok, bueno. ¿Por qué el ADN tiene la timina y el ARN tiene el uracilo? Bueno, es importante, como dijo el compañero anteriormente, que cuando uno compara la estabilidad del ARN versus la estabilidad del ADN, el problema que ocurre es que yo tengo que estabilizar el uracilo, y ahora lo vamos a ver en la lámina siguiente. El asunto es que sintetizar timina a partir de uracilo, que es introducir el grupo metilo, requiere energía. Y esa energía, como ustedes pueden ver en la segunda reacción, el NADPH reduce el dihidrofolato y crea NADP ya oxidado y el tetrahidrofolato reducido, que es necesario en este proceso, que se produce en el proceso en el cual está la timidilata sintasa. El asunto es que el tetrahidrofolato metileno es el que transfiere el grupo metilo al uracilo en esta posición. Y esta es la única estructura que puede transferir ese metilo. Entonces, la reacción inicial de metilación, pues, no requiere tanta energía, pero la segunda reacción, que es una reacción de reducción, sí requiere bastante energía. Y entonces es el costo de todo esto. Vean que una molécula de NADPH en realidad consume 3 ATPs, tiene que ser de alguna manera compensado, o sea, tiene que haber alguna razón por la cual tenemos que sintetizar algo que nos ocupa 3 ATPs, y la razón es que justamente se le da la estabilidad a una estructura de timina. ¿Cómo es esto? ¿Por qué la timina es más estable que la otra? Resulta que la citosina existe en estado tautomérico, en equilibrio tautomérico, en el cual tenemos, ustedes pueden ver en esta estructura, tenemos una especie de urea en esta parte de aquí, ¿verdad? Que está unida a esta otra parte de aquí. O sea, todo esto está en un solo plano, ¿verdad? Entonces, al estar en un solo plano, entra en posibilidad de poder hacer tautomería, en este caso. El par de electrones de nitrógeno no compartido viene aquí. Si yo formo un enlace aquí, tengo que romper alguno, y el enlace más débil entre estos que está aquí es el enlace pi. Este pasa al nitrógeno, y entonces el hidrógeno que estaba en esta posición pasa a este nitrógeno. Y como resultado, pues tenemos este tautómero. Este que está aquí es un aminotautómero y este que está aquí es un iminotautómero, que se hidroliza para formar el uracilo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo uracilo, esto se puede hidratar para formar el imino y puede tautomerizar para formar la citosina. Entonces, donde había uracilo, yo eventualmente puedo llegar a tener citosina, y eso provoca errores de lectura. Entonces, necesitamos una estructura del ADN más estable, y por esa razón tenemos timina en lugar del uracilo.
¿Por qué el cuerpo no hace lo mismo con el ARN? Vean esa última pregunta. ¿Por qué no hace el sistema biológico, no hace el gasto de 3 ATPs y pasar el uracilo entonces a timina? Bueno, es que resulta que el ARN no persiste tanto, es muy poco estable, entonces no justifica el costo.